contaba antes, o sea, no era algo que mi familia no se podía ir de vacaciones todos los años y demás. Antes de sacar el pasaje y demás, un día estaba hablando con mis papás y me largué a llorar y les decía, a mí esto me genera culpa y no me gusta y demás. Y ellos siempre me decían que todo lo contrario, que ellos estaban muy orgullosos de que yo pueda hacer todas esas cosas que ellos no podían, viajaban a través de mí un poquito, que ellos estaban muy orgullosos de eso y que yo trate de vivirlo con alegría siempre, porque a ellos era algo que los ponía muy... Acabas de oír una conversación que tuve con Juditova, el anfitrión de este espectáculo. Charlamos sobre las dificultades que tuve cuando decidí migrar de Argentina, pero al mismo tiempo las oportunidades que conlleva. Nunca lo vas a saber si no lo intentás. Migrar sin culpa es parte de un aprendizaje. Ponete cómodo y agarra esos audífonos. Quédate con nosotros porque esta charla te va a servir para tu siguiente aventura en ultramar. Aquí vamos. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde discutiremos y tendremos una agradable conversación con justamente la dulce voz que presenta este episodio, Sabrina Rojas. Ella tiene otro podcast que se llama Pasaporte Extranjero y vamos a discutir su origen, cómo llegó hasta Portugal y por qué empezó a difundir historias en su podcast para ayudar a la gente a poder migrar a otros países a través de experiencias de otras personas. Así que, Sabrina, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Mi estimada, lo primero que tenemos que hacer es conocerte a ti. Por favor, preséntate ante los oyentes y, bueno, cuéntanos la historia de Sabrina antes de Portugal. Sabrina antes de Portugal y después de Portugal. Bueno, mi nombre es Sabrina, soy argentina, tengo 27 años. Siempre tengo que dudarlo porque yo ya me asumo como chica de 30, como señora de 30, pero tengo 27 todavía. Hace casi 3 años que vivo ya en Portugal, en Lisboa, y soy locutora, por eso también la voz al principio y también por esta necesidad de comunicar siempre. Uh-huh. Y bueno, vengo en realidad, yo vivía en los suburbios de Buenos Aires, no en la ciudad, sino a 27 kilómetros. Igual te consideras Y porteña. no, ¿No? porque no, aparte me molestan los porteños, porque como a todos los que no somos porteños, pasa algo que para los límites de la ciudad, ¿no? Son todos por autopistas.
y yo vivo del otro lado de la autopista General Paz. Y odio cuando un porteño dice, no, del otro lado de la General Paz no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Mi vida está del otro lado de la General Paz. ¿Qué les pasa a esta persona? Y de hecho a mí me pasó que cuando era chica nunca iba muy poco para la ciudad y que de hecho tan de campo, pero no, tan de los suburbios decíamos como ir a la ciudad de Buenos Aires era ir a la capital, y era muy gracioso. Ahora lo pienso y me parece muy gracioso. Qué interesante, Eh, mira tú. Bueno, y cuéntanos sobre tu vida temprana, sobre cómo te fuiste involucrando en locución y bueno, más tarde hablaremos sobre tus primeros viajes. Pero primero, ¿cómo fue tu decisión de estudiar locución en la universidad? Estudié locución porque, a ver, había algo que me gustaba en el hecho de comunicar, Yo era siempre la que en los actos leía, iba a un colegio católico, por lo cual teníamos misa obligatoria y a mí me gustaba que me manden a leer el Evangelio, lo que sea. Yo quería leer, yo quería pasar, leer así, poner mi voz y nunca lo tomé como una profesión hasta el último año, que en el último año de la secundaria del colegio escuchaba un programa de radio que se llamaba Es muy temprano, que lo conducía el locutor Mariano Chiesa, y que él empezó a nombrar al instituto al que él había ido para estudiar, para estar ahí, y ahí fue como, me gusta esto que cuenta. Además, el tipo es muy talentoso, hace muchos personajes, era un programa muy lindo. De hecho, ese año él ganó el premio Revelación en radio, gracias Ah, a esto. Y era muy lindo. Y yo ahí empecé a buscar información sobre esta carrera, leía las materias que tenía y demás y me encantaba. El tema es que en el instituto público que se da locución, hay un examen de ingreso en el que se anotan miles de personas y solamente entran 120. En esa época solamente entraban 60, ahora ya se amplió a 120. Y entonces me anoté, pero nunca me presenté al examen y empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Empecé a estudiar ciencias de la comunicación, pero yo quería orientarlo para el lado del periodismo. justo en la conversación que tuvimos anteriormente, me Sí, decías que en tu infancia jugabas a presentar radio y televisión. Parecía como sí, que un precursor perfecto para todo esto. sí, 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 es que era eso. Siempre jugaba a ser, no sé, en Argentina está Susana Jiménez, que es una conductora muy famosa de televisión, y yo me acuerdo que la imitaba mucho y siempre quería ser Susana Jiménez. Y después con el año, con la vida, con los años, los referentes van cambiando, obvio, pero me acuerdo que jugaba a ser ella. Y bueno, y más de grande había encontrado como esa beta de querer leer y conducir las cosas yo. Y bueno, En- después me pasó que empecé en la universidad y tuve el taller de radio y ahí es cuando dije, yo no quiero hacer otra cosa, o sea, yo quiero estar ahí enfrente de un micrófono, no, no me interesa nada más. ¿Visitaste tal Entonces, vez alguna cabina o algún estudio que te llamó la atención, hasta te ese cautivó? momento no, hasta ese momento no, solamente el estudio donde hacíamos el taller de radio en la universidad. Pero para esto yo ya había hecho el ciclo básico común, había hecho un año ya de carrera y medio, y recién ahí, que fue cuando entré, pisé el estudio, dije como, ay, o sea, se te acelera el corazón, es como una sensación muy linda. Por momentos decís como, qué ganas de enfrentarte a estos nervios que tenés, pero no sé, porque cuando se prende así la luz de al aire es como, ah, 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 y de repente es un segundo de calma y empezar a hablar y no sé, es muy lindo. Y ahí fue
como, me encanta todo esto, yo no quiero otra cosa, no sé para qué estoy estudiando semiología, por favor, sáquenme de acá. Y entonces este profesor de este taller de radio también era profesor en otro lugar que también daban la carrera de locución, pero privado, y me inscribí ahí para hacer primero un curso de preparación para dar el examen de ingreso y finalmente terminé haciendo la carrera de locución en ese instituto privado. ¿Cómo se llama ese instituto? Es ETER, Escuela Terciaria de Enseñanza Radiofónica. Eso sí, Escuela Terciaria de Instituto Radiofónico, de Enseñanza Radiofónica. ¿Cuánto tiempo te tomó realmente convertirte en una locutora de peso pesado? No sé si de peso pesado, che, yo que estoy haciendo dieta. No, la carrera de locución son 3 años. Son 3 años, así si las haces todo a tiempo. Para mí fueron esos 3 años más los meses que hice de preparación, que yo ya en este curso, taller de preparación para el examen de ingreso, ya había tenido fonoaudiología, ya había tenido locución para poder practicar los estilos básicos, que son publicidad, radio, noticias, narración. Entonces ya había tenido un poquito de esa práctica y cuando entré a la carrera, como que los primeros meses, bueno, las primeras semanas, no mucho, era como un repaso por todo eso que había hecho y después ya fue como mucho más intenso. Se cursa todos los días prácticamente, se cursa 4 días por semana, así que es muy intenso el entrenamiento. Y sí, dura 3 años. Y después de 3 años tenés que rendir otro examen A quien le para gustan que los te den. exámenes. Exacto, para que te den una matrícula, porque los locutores en Argentina, la locución es una profesión que está reglamentada con matrícula, en el que las publicidades y todo lo que sea de campaña nacional tiene que tener un locutor habilitado y poner cuál es la matrícula de esa persona y demás. Suena toda una aventura. Sí. Y hablando de aventuras, vamos a hablar sobre tu primera aventura hacia el extranjero. No, ni siquiera al extranjero, no, me estoy adelantando. Vamos con Sí. tu primer viaje en avión dentro de Argentina. Bueno, primero que nada, cuéntanos este viaje que me contaste, ¿en qué año fue y por qué lo hiciste? ¿Por qué te quisiste ir a Mendoza? Este año, bueno, a ver, yo vengo como de una familia que no iba tanto de vacaciones y todos los años y demás. Entonces, como que mi aspiración, digamos, era, yo aspiraba a poder todos los años irme de vacaciones, aunque sea a la playa, a algún lugar de Argentina. Ese era como mi sueño, así como máximo en cuestiones de viajes. ¿En casa no Eh, viajabas mucho, tal vez dentro de la misma Argentina? Claro, no, porque, a ver, no, en mi familia nunca faltó nada, pero tampoco es que sobraba demasiado el dinero. Entonces, las vacaciones era algo que se podía hacer una vez cada 2, 3 años. Por ejemplo, yo fui a la playa por primera vez a los 10 años. Había ido antes, pero cuando era chiquita, tenía 3 años, no tengo ningún recuerdo de eso, pero cuando, sí, a los 10 años cuando pude ir, que fuimos 4 días, creo, al mar, y nada, y esas cosas, o sea, era algo más espaciado, no era algo muy común de todos los años en mi familia. Entonces, algo que cuando yo empecé a trabajar, algo que tenía así como en mente era que yo quería poder viajar y conocer un poco más de Argentina. El problema fue que me puse a salir con un chico que venía, Vaya problema. claro, que venía que él ya empezamos a salir y creo que en las primeras citas ya me dijo que él quería tener una experiencia en otro país, que quería irse a vivir unos meses a otro lugar y para mí era como, no, se va a ir, me va a dejar este chico. Y bueno, ahí igual ese fue como punto como que me plantó el cuestionamiento de si yo podría hacerlo, cómo me sentiría yo yéndome a otro país.
y me acuerdo que ese día que él me lo preguntó, ¿nunca te preguntaste? Fue como, no, y no me iría nunca, voy a extrañar a mi familia, no lo voy a hacer. Y bueno, y después con este chico, o sea, siguió la relación. Al año siguiente, que fue en 2017 recién, nos fuimos por primera vez de vacaciones juntos y queríamos ir a Mendoza. Queríamos ir a Malargüe, porque hay un lugar muy lindo que es un desierto de volcanes, que se llama La Payunia, y por eso era que nosotros queríamos ir ahí. Y también fuimos a San Rafael, que ¿Todo esto también... está al sur o centro No, de Argentina? no, es casi en el límite con Chile, en el sería noroeste. Ah, Es que es región de Cuyo. No quiero meter la pata, no sé si es región de Cuyo, pero bueno, está, digamos, es noroeste. ya. Eh, y sí, oeste, sí, está bien. y, y él lo que me decía era, bueno, en micro, si vamos en micro, hasta este lugar, en autobús, Para los oyentes, tardábamos, ¿qué es un micro? es un autobús. De acuerdo, es un Es un autobús, exacto, es un microautobús. autobús de larga distancia, un micro, le decimos. Ya. Eh, y entonces fuimos a... yo decía, no, bueno, vamos en autobús, y él me decía, no, tardamos como 12, 13 horas en ir porque es lejos, lo mejor es ir en avión. Fíjate que en precios no es tanto y ganas un montón más de tiempo y qué sé yo. Y fue como, bueno, está bien, lo hacemos. Lo hacemos en Y avión, pero ¡avión! avión, claro, o sea, yo que venía de esto, mi aspiración era irme de vacaciones una vez por año, básicamente, eso, muy tranquilo, y avión. Yo me acuerdo que pasaba por el aeropuerto y decía como, ay, esto es lo más cerca que voy a estar de un avión. Siempre me decía eso, no sé por qué. Y me pasó Interesante. que nada, que fue re lindo, que me subí al avión y era como todo nuevo, todo raro, fui en la ventana, hubo turbulencias y claro, como yo no tenía punto de comparación en ese viaje, no sentí miedo, porque el hecho de sí se movía, pero yo pensé que era lo normal. Normal. Ah. Entonces, claro, vi que todos estaban tranquilos, yo me quedé tranquila. Y después cuando bajamos mi novio me dijo, no, pensé que te ibas a poner nerviosa porque se estuvo moviendo mucho, hubo turbulencias. ¿Cómo que hubo turbulencias? O sea, evidentemente hubo turbulencias, pero no muy drásticas, ¿no? Un poquito. Y bueno, a partir de ahí, esa fue las primeras vacaciones, nos fuimos una semana. Después nos fuimos otra semana ese mismo año, pero más adelante, a Bariloche, que eso es ya el sur, es la Patagonia. Y también fuimos en avión. Ahí ya no me tuvo que convencer. Me dijo, sí, vamos en avión, tranquilo, no pasa nada. ¿Volviste a tener los miedos o nervios que la vez anterior? No, no, lo disfruté mucho más. Lo disfruté mucho más. En la vez anterior, nada, iba, por ejemplo, algo que no hice ninguna de esas dos veces, ni por mucho tiempo no lo hice, es ir al baño del avión. No, me daba como, Ah, eso sí me pasaba, que si me paraba me empezaban a temblar las piernitas. Entonces, si bien yo no me sentía intranquila, había como un reflejo del cuerpo que estaba como en alerta, ¿no? Y no sé, creo que fui por primera vez al baño en el avión en uno de los viajes acá de Argentina. Portugal, bueno, Claro, porque una cosa es así. un viaje larguísimo. Exacto. Y porque no me quedó otra, pero si no. eh, y bueno, y entonces además eran muy cortitos, no valía la pena levantarme para ir al Me baño. aguantaba las ganas. Me aguantaba, claro. Y después de ese viaje de Bariloche, mi novio me dice, bueno, la próxima vez tenemos que irnos fuera de Más Argentina. lejos. Claro, más lejos. Y yo era como, ay, no, pero ¿te parece? Y más tiempo ¿Y, encima. No, es un y qué va a montón. pasar fuera de las fronteras del país?
Y no sé, me daba como muchos nervios, como que demasiado, no sé, es lo desconocido. Completamente. Eh, Y bueno, ¿y dónde y fue el siguiente viaje? fue a Estados Unidos. El siguiente viaje ¿En fue, qué año fue esto? esto ya fue 2018, en Miami, Boston y Nueva York. Miami y Boston porque teníamos amigos donde nos podíamos alojar, que nos podían alojar, hospedar. Entonces, ya ahí era, bueno, mejor porque podíamos conocer más lugares y nos podíamos, o sea, la plata que ahorrábamos en pagar un hotel, la usábamos para conocer más lugares, ¿no? Pagarnos el pasaje en tren, en avión, después para ir de un lugar a otro. Y fue muy lindo. Aparte eran situaciones muy contrastantes, porque por ejemplo en Miami era un lugar, bueno, que es mucho más latino. Completamente. Básicamente si yo hablaba español, me iban a entender. O sea, obviamente bueno, casi no traté, casi ni hablé inglés, o sea, casi dejé que él hiciera porque yo siempre estaba muy nerviosa para interactuar con los demás. Pero sí se escuchaba mucho español en Miami, entonces me sentía como, un poco más tranquila. En Boston, N- no, todo lo contrario. No, no fue entonces un viaje, o sea, digamos, tan a lo desconocido porque de una u otra manera ya habías visto o percibido la cultura estadounidense a través de, no sé, películas, Sí, libros o algo por el estilo. sí, completamente. Sí había como ciertas cosas que me llamaban la atención, ciertas actitudes que digo, que como que denotaban la manera de pensar, como esto que te contaba que del refill de la Ah, de las gaseosa, bebidas, sí, sí, de las sí. bebidas. A mí algo que, ay, pobrecita ella, que me causaba mucha gracia, que era, ¿por qué piden una gaseosa tamaño grande si pueden pedírsela chiquita, gastar menos y recargarla? ¿Cuál es el problema? Si el refil es, claro, o sea, ¿por qué estamos pagando de más, chicos? Y esta como no, prefiero pagar y el más grande levantarme solo una vez, como que no tienen tanto problema, no sé, eso a mí me decía como, wow, qué diferente el pensamiento. Te abrió un poco la mente a ver cómo piensan otras personas, otros humanos. Completamente. Y me pasó también que, por ejemplo, bueno, te decía, en Miami era más latino, en Boston era como mucho más de locales y en Nueva York no. En Nueva York no sé, iba en Todo. el subte y escuchaba 5 idiomas diferentes y era como, perdón, pero, pero era como, wow, o sea, nunca había visto tantas personas de tantos lugares diferentes en un mismo vagón de metro, del metro subterráneo, como le digan, era como, wow, yo quería mirar a todos, tratar de entender algo y quedaba un poco mal, ¿no? Porque así como miraba como una stalker, una, Claro, una acosadora. sí, una acosadora y estaba como, pero me llamaba mucho la Y atención. tal vez ahí fue el inicio de la chispa de viajes o de conocer Sí, otros países, otras culturas. y ahí fue ya cuando, sí, donde ahí me rompió la cabeza, o sea, me abrió la cabeza de una manera que nunca pensé. O sea, no, yo creo que fui como son unas vacaciones más y volví muy cambiada. Me acuerdo que mismo mis amigos me decían como, no sé qué te pasó, pero como que, no sé, o sea, es como que te cambia el pensamiento en algún punto, te cambia, Tal vez eres menos crítico o menos agresivo, tal vez con críticas. ¿Cómo se qué sé yo. manifestó? A ver, pasa que yo creo que es el hecho de tratar de empatizar un poco con la perspectiva de otras personas o de una cultura que no conoces. Entonces, a mí me pasaba bueno, para mí, no sé, en Argentina, ahora no se me viene a la cabeza ningún ejemplo, pero las cosas eran de una manera y después ir a otro lugar donde las cosas son de otra manera y que igual funcionan, que igual
sirve y todo, es como decir, entonces me parece que esto no es tan así como yo creo, puede ser de otra manera. Es el hecho de estar abierto a otras posibilidades, me parece, ¿no? De creer que las cosas no tienen que ser de una sola manera, las comidas no son de una sola manera, la forma de pensar, no sé, todo, no, tiene muchas maneras como personas, ¿no? En el mundo. Y eso creo que fue lo que más me abrió la cabeza. Y a partir de ahí, mi novio, que ya venía como siempre, nunca se le fue la idea de la cabeza. Y además te iba empujando o jalando para Exacto, de que a vayas con poquito. él. Fue de a poquito, ¿eh? Fue tipo un viajecito, otro. Y cuando volvimos de Nueva York, creo que al mes, nada, primero me dijo, bueno, Ya planificaron el siguiente viaje. sí, al mes primero me dijo, no, bueno, podríamos irnos a vivir juntos. Y creo que a la semana, 2 semanas me dice, bueno, pero si vamos a gastar tanta plata para irnos a vivir juntos, ¿no es mejor hacer un viaje más largo de unos meses? Y ya después cuando volvemos, bueno, sí, nos asentamos y demás, porque después si no vamos a tener tantos gastos y no sabemos si vamos a poder ahorrar tanto para irnos de viaje y qué sé yo. Y me convenció y le dije que sí. Y prácticamente ahí nació tu siguiente expedición. Oye, bueno, Exacto. cuéntame, ahora sí empieza tu viaje, creo que por la razón en la que vives fuera de Argentina. Sí. Bueno, primero que nada, ya te había impulsado a que quería él y él contigo vivir en otro país, tal vez sí, o sea, obviamente en otra cultura. Bueno, ¿cómo decidieron dónde sería su siguiente aventura? ¿Y por qué? Bien, a ver, el viaje empezó, o sea, nosotros empezamos a imaginar empezamos a imaginar el viaje como era un viaje que iba a ser mucho por Europa, en lo posible por Estados Unidos y después ir volviendo por América, por el resto de América, hasta volver a Buenos Aires. Yo creo que nosotros no somos tan fanáticos de la cultura asiática. Yo creo que con el tiempo sí nos fue picando el bichito, pero no, en principio no era nuestra idea. Y entonces él le pasa que por sus abuelos tenía pasaporte europeo, entonces no iba a tener problema en quedarse el tiempo que quisiera acá en Europa, pero yo sí. A ver, hay un paréntesis. ¿Él de dónde es? Él es argentino, pero su abuelo era italiano. Ya, tenían un pasaporte en la Unión Claro, le Europea. pasó, sí, le había dado la ciudadanía a su papá y su papá se la dio a él por ser hijo de italiano. Y entonces él tenía tiene pasaporte europeo por Justamente parte de pasaporte la familia. extranjero. Claro, pasaporte extranjero por su familia. Correcto. Entonces parecía que el siguiente objetivo más fácil de lograr era ir a la Unión Europea, algún país de esta unión. Exacto, sí, de la Unión Europea. Y nos pasaba que, bueno, entonces sí teníamos algo claro que era venir y tratar de sacar para mí la residencia en algún país de la Unión Europea para yo poder quedarme dentro de la Unión Europea lo que quisiera. Porque si bien habíamos planeado un viaje de un año, que podía ser menos meses, porque sabíamos que nos podía agarrar una crisis y volvernos, o pensábamos, bueno, nos termina gustando tanto que nos queremos quedar unos meses más, entonces estaría bueno no depender ay, no, tenemos que salir porque la visa, porque se vence, y entonces queríamos obtener la residencia en algún país de la Unión Europea para mí. Correcto. Un momento antes de que empecemos con este tema tan interesante. Me habías comentado que una amalgama de miedos simplemente se apoderaron de tu mente. Sí. Entre uno de esos era el quedarse sin dinero y sin casa. ¿Puedes explicarnos Sí. qué es este miedo que sentías antes de viajar? Ya sea un viaje, creo que cuando no es que te vas de vacaciones, algo que tenés muy planificado por un tiempo corto, me parece que un viaje un poco más largo siempre despierta un tipo de emociones muy fuertes
de miedo a lo desconocido, de inseguridades y demás. De los que yo más tenía era de volverme una homeless en Europa, porque, no sé, pensaba que había también escuchado muchas historias de si que a alguien que, no sé, le había agarrado una enfermedad o algo y que se había tenido que atender en un hospital de otro país y había tenido que dejar todos sus ahorros y que la familia le mande ahorros también y qué sé yo. Y eso para mí era algo que me preocupaba un montón. A su vez también, bueno, quedarme sin plata significaba que no me iba a poder pagar un lugar para quedarme, que podía, bueno, eso, tener un accidente, tener algo, eso me generaba mucha ansiedad. Y sobre todo también el hecho de separarme de mi familia, el desarraigo a mí me cuesta. Considerablemente. Algo que me habías contado es que extrañabas un plato en específico y no era de tu madre, sino de tu tía. No, las milanesas de mi tía Ersi, sí, que, pero eso me pasó en Estados Unidos. A ver, yo me voy a cuando nos vamos de viaje a Estados Unidos, nos fuimos 3 semanas y era lo más, o sea, la mayor cantidad de tiempo que yo había pasado lejos de mi familia hasta ahora, hasta ese momento. Uno de los últimos días, 2, 3 días antes de volvernos, veníamos comiendo todos los días hamburguesa, pizza, hamburguesa, pizza, hamburguesa, pizza. Yo ya estaba harta de hamburguesa y pizza y mi novio me decía, ¿y qué querés comer? Y yo digo, no quiero comer esto, más yo quiero comer una milanesa de mi tía Ersi. Y me largué a llorar literalmente porque extrañaba mucho. Y me pasaba eso, que no es el hecho solamente de la comida, porque podríamos ir a cualquier restaurante. Seguramente en Nueva York encontrábamos un restaurante de argentinos que nos ofrecieron una milanesa, aunque bueno, volviendo a Argentina en 2 o 3 días no valía la pena, pero bueno. Pero además no iban a estar tan bien como las de mi tía Ersi. Entonces, Era un para círculo mí, vicioso que se claro, incrementaba. era algo que denotaba el problema este que yo tenía de desarraigo, de apego con mi familia, que me costaba mucho. Y después, por suerte, por ejemplo, cuando nos vinimos para acá, extrañé otras cosas, pero las milanesas me las empecé a hacer. Así que, Bueno, problema parcialmente resuelto. claro, resuelto. Bueno, había otro miedo que me contaste, que fue regresar del viaje y no ser nadie. O sea, que no Sí. brille el nombre de Sabrina Rojas, locutora profesional o algo por el estilo. Explícanos, tal vez, algún origen o alguna razón por la que hayas tenido este miedo. Origen, razón. Yo creo que ahora en retrospectiva puedo decir de dónde venía este miedo. En la carrera, creo que a todos los que pasamos por la carrera de locución en Argentina, por lo menos, no sé en otros países, creo que la enseñanza va muy apuntada al negocio, al enfoque nacional. O sea, el locutor en Argentina te enseñan a cómo podés trabajar en publicidad, en radio, en medios, lo que sea, pero en Argentina. Entonces yo pensaba que me iba a poder dedicar a la locución solamente en Argentina y que si yo me iba y al año siguiente volvía, nada, iba a ser como empezar de nuevo, de cero, volver a que la gente se acuerde de mí, hola, sí, yo vine hace un año, hice una publicidad. ¿Se acuerdan cuando hice la publicidad de jabones? Ese soy yo. Claro, tipo, no, soy la de, sí. Pasó que también desconocía mucho cómo era el mercado más, eso, internacional. Yo creo que de ahí venía mi miedo. Y bueno, igual estuvo bueno, yo creo, porque también me empujó a buscar otras alternativas. El miedo ese de no ser nadie, de volver y qué sé yo, y yo creo que les va a pasar a muchas personas, o por lo menos, sobre todo también en Argentina, donde muchas veces decís, si renuncio a este trabajo, no sé si voy a encontrar otro después, en mucho tiempo, donde nada, la situación laboral tal vez para muchas personas es una incógnita porque no sabes, tenés miedo de dejar un trabajo porque no sabes si vas a conseguir otro. Yo creo que venía mucho de estos dos factores. Y al final, con el tiempo fue como, y bueno, ya está. O sea, me acuerdo que fue como,
Y bueno, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar toda la vida preguntándome en qué hubiera pasado si me iba de viaje o no. Y seguramente, nada, lo que siempre me hacía, mi novio me decía mucho que casi siempre se contestaba todos mis miedos y mis dudas, lo contestaba con esta respuesta, que era, y bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, yo le decía, en 3 meses nos volvemos porque no voy a aguantar estar lejos de mi familia. Y bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si nos volvemos en 3 meses? Dice, nada, fuiste de viaje 3 meses, ganaste la experiencia de 3 meses y te volviste. No fracasaste como nada, porque no llegaste al año, nadie te está pidiendo que... Y probablemente las cosas seguirán como estaban. Exacto. Y él me dice, ¿y si tenés que empezar de cero? ¿Y cuál es el problema? O sea, yo en ese momento, en 2018, yo me había recibido de locución en 2016, o sea que tenía 2 años de carrera. Tampoco es que, o sea, está bien, yo estaba haciendo publicidades y cosas, pero tampoco es que, ¡oh, qué carrerón que tenías, Sabrina! Totalmente. Y un miedo también más me contaste, y ese es justamente el que le dio el título a este episodio. Sí, ¿Tú sentías una culpa interna, sí. no sé si llamarlo culpa ajena o culpa arraigada, no sé, porque tú podías viajar, pero tu familia no? ¿Cómo te sentiste al respecto? Nada, eso es algo bueno, como contaba antes, o sea, no era algo que mi familia no se podía ir de vacaciones todos los años y demás, y era algo que para mí era un tema, era un límite. No sé por qué, o sea, me ponía mal. Y me acuerdo que incluso cuando fui a Estados Unidos, antes de sacar el pasaje y Claro. demás, un día estaba hablando con mis papás y me largué a llorar y les decía, a mí esto me genera culpa y no me gusta y demás. Y ellos siempre me decían que todo lo contrario, que ellos estaban muy orgullosos de que yo pueda hacer todas esas cosas que ellos no podían, que les cuente de mis viajes, que ellos nada, viajaban a través de mí un poquito, que ellos estaban muy orgullosos de eso y que yo trate de vivirlo con alegría siempre, porque a ellos era algo que los ponía muy feliz, que pudieran darme a mí una posibilidad que ellos tal vez no tuvieron tantas opciones de poder cumplirlas. Y entonces nada, es algo que igual todavía me sigue costando, pero de cierta manera trato de hacer así, de pensar en ese orgullo que tienen ellos. También no quedarme tanto en ese orgullo porque a veces parece como si estuviera haciendo algo también para complacerlos, cuando en realidad, Es tu vida. claro, es mi vida, pero sí por lo menos me saca un peso de encima saber eso, que no es que yo estoy viviendo algo que ellos no, sino que ellos también forman parte de esto de cierta manera porque me apoyan todo el tiempo. Y bueno, nada, en algún momento les podré pagar el pasaje para que se vengan a Vengan Portugal a a ver. visitarte. Sí. Sí, oye, ahora que lo mencionas, Portugal, bueno, ahora sí estoy intrigado sobre tu historia. ¿Por qué elegiste bueno, de todos los países de la Unión Europea, por qué decidiste ir a Portugal? Cuéntanos la historia sobre cómo fuiste de tu ciudad natal a, a a Portugal. Portugal. A ver, vinimos a Portugal en principio porque la hermana de mi pareja vive acá desde el 2016. Ella también hizo un viaje así, como te decía, en la familia de ellos, de mi pareja, de la hermana, o sea, en la familia de ellos es como que el hecho de la migración, los viajes, era como algo mucho más normal, entonces era como una opción que la pensaban, no era algo que estaba descartado. Y entonces ella en el 2016 hace un viaje también europeo, mucho por Europa, ella igual también le gusta mucho el yoga, así que se fue a tomar clases a la India. Y en este viaje para junio viene a los Santos Populares en Lisboa y se festeja particularmente Santo Antonio y viene, primero la ciudad de día le Qué encanta. es San Antonio para los oyentes? San Antonio es San Antonio de Padua.
que en realidad es San Antonio de Padua porque murió en Padua, pero nació en Lisboa, era un sacerdote portugués. Eh, y no sé si en el resto de Latinoamérica conocen esta canción, en Argentina es muy conocida. De música ligera. No, de Sergio Denis, que dice, Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. No, nunca he oído. Y es por esto, porque San Antonio es el santo que vela por los solteros, es el santo también del matrimonio, es considerado, porque lo que pasaba es que en la época las mujeres cuando se iban a casar tenían que dar una dote al esposo. ¿Viste todas esas cosas de la antigüedad? Y entonces lo que pasaba es que, claro, las mujeres más pobres, que no tenían acceso a dinero y no eran de familias adineradas, se quedaban muchas veces solteras porque no tenían plata para la dote. Entonces es conocido por esto porque él ayudaba a muchas mujeres solteras para que puedan conseguir la dote. Y entonces así conseguían el dinero, se podían casar y de esa manera es que tiene su reputación este santo. Y acá en Lisboa, por ejemplo, el día de San Antonio, se hace una misa para la gente que se quiera casar, que se anotan y se hace una celebración de casamientos. Mucha gente viene para que le hagan la bendición a su matrimonio, si ya están casados o lo que sea, vienen a que le den la bendición de San Antonio especialmente. Entonces es una fiesta muy linda. Y a la noche están los arrayáis y son fiestas en la calle que nada, la gente baila, toma, se come sardina, porque ya estamos casi en verano y es temporada de sardina. Te está dando hambre, Ay, ¿no? me está dando hambre. Bueno, y llegó tu hermana entonces para buscar novio, aparentemente, no, o que no, el no, santo le bendiga con no, novio. no, no, ella fue porque ella vino porque sabía que era una fiesta muy linda, creo que me contó que había venido con amigos también y demás, y le encantó la ciudad, le encantó. Después de eso, ella sigue viajando, pero mientras tanto estuvo buscando la posibilidad de encontrar un trabajo para venirse acá. Lisboa era una ciudad a la que tenía ganas de quedarse un tiempo. Como ella también, como tenía pasaporte italiano, justamente porque por el padre los dos, tanto mi cuñada como mi pareja, tenían el pasaporte italiano, se podía quedar sin problemas ella. Y entonces encontró un trabajo en un call center y se vino para Lisboa en 2016. Entonces, por eso arrancamos por acá, cuando vinimos para Europa. De hecho, vinimos para Portugal primero, conocimos Lisboa, averiguamos cómo era obtener la residencia para mí. Siempre decían, no, Portugal mucho tiempo, demora como 9 meses, es un montón de tiempo. Y bueno, yo dije, nosotros vinimos y nos quedamos 2 semanas y después seguimos viaje. Y en esas 2 semanas empecé los trámites, porque dije, bueno, no pasa nada, o sea, yo intento y vemos. Trámites entraste como turista. Entré como turista y después inicié los trámites para obtener la residencia como pareja. Residencia por tiempo limitado No, es o una. indefinido, No, cómo es el la trámite? residencia que yo obtuve, porque lo que pasa es que depende del tipo de residencia que pidas. Yo pedía residencia por ser pareja de un ciudadano europeo. Entonces creo que es la que te dan por más tiempo, que son 5 años. Y bueno, yo pedí eso, todos me decían, no, eso lleva como 9 meses, es un montón, vas a tener que renovar la visa. Bueno, no importa. De acá nos vamos nosotros a España, que teníamos otros amigos allá y entonces era otra opción. Dijimos, bueno, a ver, averigüemos los trámites cómo son, si demora menos tiempo. También lo empezamos en España y el que salga primero sale primero, porque a nosotros tampoco era que no nos Mm, limitaba demasiado el dónde, ¿no? O sea, era el que salga más entonces rápido. intentaste en Portugal, en España y de repente no intentaste en Italia.
por si acaso. O era más burocrático. Era la tercera opción, pero lo que pasa es que fuimos así como de oeste a este, íbamos a ir intentando. Ya. Entonces, fuimos de Portugal a España. En España, la verdad es que fuimos, averiguamos los trámites y nos parecía que si bien era menos tiempo, pedían muchas otras más cosas que nosotros no teníamos y que para la de Portugal sí. Creo que en la primera semana que estábamos en Madrid haciendo cosas y demás, me llaman que me daban un turno en 3 meses para tener la residencia. Y era como, Uy. wow. Y así que hicimos un viaje por España, como ya dijimos, bueno, si me lo dan en Portugal, vamos a Portugal. Y hicimos un viaje por España y después volvimos para ver qué nos faltaba para este trámite. Me acuerdo que volvimos en junio de 2019 a Portugal y el trámite me lo daban para octubre. O sea, me daban fecha para obtener la residencia en octubre. Entonces, creo que durante todo junio estuvimos haciendo, bueno, aprovechamos San Antonio y estuvimos haciendo todo lo que nos pedían, el número de salud pública, que tenga una cuenta acá en Portugal y otros tipos de trámites que me pedían. Y después, como ya más o menos los trámites que me iban a pedir los teníamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos acá, nos vamos a otro lugar y decidimos hacer un viaje por Reino Unido. Porque, o sea, siempre en nuestra cabeza era viajar, 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 viajar. Y nos vamos un mes y medio, casi 3 semanas, bueno, por Reino Unido. Bueno, casi todo Reino Unido. Creo que no fuimos solamente a Irlanda del Norte, pero después estuvimos en Escocia, en Inglaterra, llegamos hasta País de Gales, Gales. sí, Ya. a Irlanda fuimos, y después ya cuando volvimos, más o menos para la fecha Tenías que el tenía el turno. turno, y nos pasó que ahí sí, ya obtuvimos el turno, obtuve la residencia, y en Reino Unido nos habíamos gastado gran parte de los ahorros que teníamos. Entonces fue como, chan, chan. O sea, los miedos que tenía iban ahí asomándose, como, Te estaban pisando los talones. claro, ahora está, aparte era eso, era como estoy legalmente acá, pero no tengo plata, ¿y qué hago ahora? Y bueno, trabajar, chicos, o sea, no queda otra. Oye, hablando de eso, justo ese es el tema por donde tenemos que ir. Sé que muchos oyentes tendrán la curiosidad de saber sobre, bueno, cómo es el trabajo en otro país, qué es lo que tienes que saber. Ujú, Pero antes, primero háblame del trabajo remoto que ya tenías, sí. con el que pudiste financiar este viaje. Obviamente nosotros habíamos ahorrado dinero porque, nada, más allá de la decisión de hacer el viaje o irnos a vivir juntos, para cualquiera de los dos planes necesitábamos plata, dinero. Entonces teníamos muchos ahorros, bueno, muchos ahorros, lo que para mí es un montón, pero no era tanto, pero para mí era un montón. Teníamos ahorros y con eso fue que nos vinimos para acá. Pero a su vez, yo trabajaba en el programa de radio de un instituto en Argentina, de una institución en Argentina, y seguí haciendo la producción del programa a lo lejos, o sea, a la distancia, y a su vez hacía segmentos mensuales de entrevistas a argentinos en otros lugares. El programa era de traducción pública, porque era para el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces lo que más importaba en estas entrevistas era la documentación, qué documentación tenían que hacer, también para que los traductores puedan ver y tener noción de estas otras salidas laborales, de poder bueno, y si tengo a alguien que se quiere ir a vivir a tal lugar, entonces le digo que tiene que tener esto, 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 y yo lo puedo traducir y demás, para ampliar sus servicios y conocer más sobre esta posibilidad también. De acuerdo. Entonces ganabas en En pesos pesos, sí. y tenías que transferirlo a Portugal. Exacto, a euros, sí. Para los que no conozcamos cómo se transfiere dinero internacional, ¿puedes más o menos indicarnos qué es lo que hacías para recibir dinero en Mira, otro país? en esa época que en Argentina, en cuanto a la situación económica, siempre es muy cambiante.
En esa época, el presidente que estaba no tenía ningún cupo, o sea, ahora hay como un límite de que vos podés comprar de moneda internacional y lo podés transferir, que son $200 mensuales. En ese momento no era así, o sea, era ilimitado, creo que hasta, no sé, 2.200.000, no sé, era una cifra que para mí, o sea, jamás voy a tener esta plata para poder transferírmela. Entonces, a mí no me representaba nada y yo usaba una plataforma que se llama TransferWise para hacer las transferencias. De acuerdo. Transfería de la plata en pesos, creo que a mi cuenta en TransferWise, y de ahí a mi cuenta en Portugal. Y me hacía, bueno, la conversión y demás. Ahora, la verdad es que ya ahora no hago eso, porque también, bueno, yo trabajo. Ya no Exacto, trabajas ya no para trabajo para. compañías argentinas. Claro, no trabajo más para esta institución y la verdad es que ya, o sea, con todo el tipo de cambio que hay que hacer y demás, no, es mejor tratar de trabajar para el exterior y poder cobrar directamente en dólares o en euros. Entonces, eso es mucho más fácil para mí, por lo menos. Pero en ese momento, bueno, se podía y no había muchos problemas y lo podía hacer. Entonces, como nosotros seguíamos cobrando en pesos, los ahorros que teníamos los íbamos gastando. Me acuerdo que en ese año, justo en esa época, se devaluó mucho la moneda, el peso argentino, entonces para nosotros transferirnos Empezó a ser plata, un problema. claro, sí, era un problema. Entonces, cuando volvimos a Portugal, decidimos que íbamos a parar un poco el viaje y íbamos a empezar a trabajar para poder ahorrar dinero de nuevo y volver a viajar el año siguiente. Entonces habíamos. Y me comentaste justo una frase que la anoté aquí porque está súper interesante. Dijiste, somos más fuertes que lo que empezamos hasta que llega el problema. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Tú me contaste de que realmente podemos tener soluciones de nuestros problemas cuando los llegan. ¿Nos puedes explicar un poco Sí, sobre por qué te diste cuenta o qué pasó que te diste cuenta de eso? ¿Cómo te ayudó a mejorar como persona? es que es algo que yo creo que obviamente nosotros siempre, el miedo es un acto de reflejo, de cuidarse, ¿no? O sea, esto que la mente nos haga tener miedo es básicamente un instinto para poder cuidarnos. No es que no quiere que nos superemos, no es que nuestro cerebro no quiere que vayamos por más ni nada, simplemente es para que no nos suicidemos tirándonos por una ventana para ver qué onda, cómo puede resultar eso. Y lo que yo me di cuenta es que muchas veces los miedos que tenemos no pasan. Y que en realidad en el momento en el que pasa eso que tenías tanto miedo, nada, que nos damos cuenta de lo fuerte que somos, de la creatividad que podemos llegar a tener ante una circunstancia que temíamos y de que pueden salir muchas otras cosas mejores. No digo que, bueno, yo creo que es así, pero también entiendo que para muchas personas tal vez dicen, ay, no, bueno, porque vos estabas allá o tal, lo que sea. Pero no sé, yo creo que siempre, y eso que yo soy re miedosa, pero en todas las situaciones así que fueron más difíciles, por algún motivo u otro, salió como una parte creativa, una parte que se prendió en mí como para decir, bueno, no, hay que hacerlo de esta otra manera. Y por eso yo siempre hablo desde mi experiencia. Yo por eso creo que somos mucho más fuertes de lo que pensamos y que además todas esas cosas que tenemos miedo, hasta que no las pasamos, no logramos ver la creatividad y la fuerza que nosotros tenemos. Interesante. Me has dejado sin palabras, Sabrina Rojas. Oye, y con esta valentía que la adquiriste, pues, ¿cómo fue tu trabajo en un país extranjero? O sea,
5 años antes ni soñabas, No, creo que salir del país y ahora estás trabajando en otro país. sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lograste adaptarte para seguir la legislación de otro país? A mí me pasó que esto que te decía que tenía mucho miedo digo, ay, no, no voy a trabajar un año de locutora. Y al mes que me fui a Argentina, yo ya empecé a buscar la manera de poder trabajar porque no podía estar sin ser locutora. Era algo que De era más acuerdo. fuerte que yo. Entonces ahí empecé a descubrir un poco del mundo de la locución online, de diferentes tipos de plataformas donde se puede trabajar como locutor. Y bueno, empecé ahí a trabajar, pero claro, en ese momento, como recién estaba empezando, los trabajos que conseguía no eran un ingreso fuerte, eran más que nada un ahorro para poder seguir mirando el viaje y demás, pero no era como para poder vivir en un lugar así. ¿Fue un problema el idioma? ¿Tú ya hablabas portugués en ese entonces? No, no y sí fue un problema. No, no hablaba portugués, sí había hecho un curso muy básico, que lo que tenía era que, claro, como era online, no se practicaba tanto el hecho de la conversación, pero sí tenía una base muy fuerte de gramática, de lectura y demás. Entonces, por ejemplo, una de mis primeras entrevistas, yo quería ir, nada, quería trabajar de algo que tuviera rápida salida laboral y que pudiera hacerlo ya, rápido, que no tuviera... Y me acuerdo que algo que quería hacer mucho era, yo quería ir a limpiar casas en Airbnb, o sea, acá hay muchas empresas de Airbnbs, o sea, empresas que compran o un edificio entero o muchos departamentos y que lo alquilan por Airbnb. Y entonces hay otras empresas de limpieza que le ofrecen sus servicios a estas otras empresas. Me habían pasado el contacto para ir a una entrevista a una de estas empresas de limpieza. Cuando llego al lugar, nada, viene una señora portuguesa, una chica portuguesa, y me dice, hola, bueno, buenas tardes. Y le digo, buenas tardes, yo soy argentina, estoy legal. Lo que sí, si le puedo pedir, por favor, que me hable un poco más despacio, porque estoy aprendiendo a hablar portugués. Y me dice, ah, si vos no entendés portugués, no podemos seguir esta conversación. Se dio media vuelta y se fue. No puedo creer. Hay de todo en la viña del Señor, como dice el refrán. Sí, sí, sí. Y completamente. Obviamente ese día lloré y qué sé yo, obviamente. Pero después, por ejemplo, tuve otra entrevista en otro lugar y me pasó lo mismo y la persona no. Habló muy despacio, me dijo, bueno, no hay problema. En un momento me dio a entender, mira, necesitaríamos, era para vender en un negocio de frutos secos y comida así más biológica. Y me decía, necesitaríamos que vos que sepas hablar mejor portugués. Así, la verdad es que no estarías cumpliendo el perfil. Perfecto, pero me lo dijo de una manera más amable, Educada, claro, sí, exacto. totalmente. Entonces me fui un poco mal, pero no me fui tan destrozada como la otra señora. Y después, un tiempo después, la pareja, la expareja de un amigo de mi cuñada, trabajaba en un restaurante y me recomendó porque ellos estaban necesitando refuerzos para la fiesta, o sea, para las fiestas para Navidad, Año Nuevo, el feriado puente del 8 de diciembre, que acá, o sea, vienen muchos españoles para Portugal. Entonces dije, ah, bueno, sí, de una voy y empecé a trabajar como moza. Y ellos también me decían, yo les dije, o sea, estoy aprendiendo portugués un poquito, pero quiero aprender más y demás. Y me dijeron, no, está bien, genial. Igual era un restaurante de comida española y dijeron, la verdad es que acá también se habla mucho español y demás, así que tranquila. Perfecto. Y a partir de ahí, de diciembre del 2019, estuve trabajando en ese lugar hasta Chan Chan. Que llegó el bichito que nos afectó a todos. Exacto.
hasta el COVID, hasta... COVID-19, maldito exacto. seas. Hasta sí, hasta la primera quincena de marzo del 2020 estuve trabajando en ese lugar y bueno, después cerró como lugares, entonces bueno, me quedé sin trabajo. Pero para Oh, esa vaya. altura, yo ya, o sea, yo mientras trabajaba de lo que sea, en el restaurante y demás, yo a la par iba, o sea, seguía haciendo mis trabajos de locución por estas plataformas. Y seguía Como Voice buscando. Crafters. Claro, una, por ejemplo. Justamente, oyentes, ahí es donde nos conocimos, Sabrina Claro, Rojas exacto. y yo. Y ahí es que fue como a los empujones, o sea, por obligación básicamente, terminé dedicándome de lleno full time a la locución, que era lo que yo siempre quería. De una manera que Ah, nunca me interesante. imaginé tampoco, que es así trabajando desde mi casa remoto, o sea, es raro, nunca lo había pensado así en el momento en el que estaba estudiando. Siempre te imaginaste una cabina Por y tú con el supuesto, DJ del otro lado mezclando la música, no, o sea, claro, tu voz con con los el efectos del técnico del sonido. otro lado, totalmente. Y eso también era lo que había vivido en Argentina. O sea, en Argentina yo iba a un estudio de grabación, a una productora, donde había un técnico de sonido, el director me daba las indicaciones, a veces también estaba el cliente que decía, hacerlo un poquito más así, me gusta un poco más alegre, un poco no, más serio, lo que sea. Y eso me encantaba también, y me encanta. De hecho, es algo que, una de las cosas que extraño en mi día a día, Ujú. de tener el contacto ahí humano, pero nada, esto también te da mucha más libertad y está buenísimo. Sí, y también me contaste que tu enamorado era un aficionado de la cerveza artesanal y de la destilería en general, y que, bueno, el COVID trajo tanto oportunidades para unos, a otros no les fue tan bien, pero entre esos fue una oportunidad de abrir su propia cervecería que había soñado hipotéticamente hace tiempos, pero sin una fecha límite. Exacto. Cuéntanos qué pasó. Bueno, él también es periodista, locutor en Argentina, no nos dedicábamos a eso y cuando venimos para Portugal, obviamente es trabajar de lo que se pueda, de lo que se consiga, ¿no? Y entonces había encontrado un trabajo de oficina que no le gustaba tanto. Eh, cuando pasa el COVID, es cuando nosotros decidimos quedarnos en Portugal, porque en Argentina, si bien, o sea, ya habíamos planeado cómo volver, hasta cuándo ahorrar, de hecho en mayo ya habíamos comprado pasajes para en mayo ir a Estados Unidos y después ir viajando de nuevo hasta volver a Buenos Aires. Esa era nuestra idea. Y llegó un bichito que les pateó a los dos. Exacto, donde las ideas, o sea, fue como chicos, todo lo que pensaban, pues no, mi cielo, no va a pasar. Entonces ahí fue como, bueno, ¿y qué hacemos? En Argentina pintaba bastante, ya venía con una crisis económica que se agudizó con el tema del COVID, y entonces dijimos, bueno, volver ahora para ir a vivir con nuestros padres. No sabemos cuándo vamos a conseguir trabajo, siendo que acá ya estamos trabajando. No nos parece la idea más, ¿cómo decirlo? La idea más inteligente. O sea, chicos, acá ya tienen Ujú. trabajo, están bien, quédense un poco más, no pasa nada. Pero mi novio me decía, yo no me siento feliz con este trabajo, no me gusta del todo. Y entonces ahí reflotamos un sueño que él siempre tenía, algo que hablaba siempre de manera hipotética, que era el bar la cervecería que él tendría. Siempre era algo, íbamos a algún lugar, a un bar y decía, yo cuando tenga mi cervecería voy a tener tal cosa, cuando yo tenga mi cervecería y así tal cual. Y entonces empezamos a pensar, bueno, yo había quedado en buenos términos con el restaurante donde trabajaba y una vez Ujú. hablando con la que había sido mi ex jefa me dice que bueno, que el gobierno portugués estaba dando ayudas para emprendedores que quieran, para reflotar la economía, reactivar la economía acá en Portugal después de la pandemia. A raíz de eso empezamos a pensar en el bar. Como vos bien decías, a raíz de que muchos
no les había ido tan bien, desafortunadamente muchas personas tuvieron que cerrar sus emprendimientos y demás, y bueno, había un bar que quería deshacerse básicamente del negocio y que estaba barato y nosotros vimos la oportunidad de poder comprar. Tomar la ayuda Exacto. del gobierno de Portugal y invertir en esta idea. Sí, hubo ahí en realidad ayudas. Lo de la ayuda al final no lo logramos hacer, la ayuda vino por otra parte, pero finalmente sí, se llegó a hacer. Y en medio de la pandemia, en octubre de 2019, no, perdón, octubre del 2020, abre The Queen Ale, que es el bar de mi pareja. Queen Ale. Queen Ale. Suena estimulante ese nombre. Sí. Suena inglés, muy inglés. Y bueno, y al final el bar, obviamente, a ver, en 2021 hubo otra ola acá en Portugal, el negocio estuvo cerrado mucho tiempo, estuvo cerrado como hasta abril casi, desde el principio de año hasta casi abril. Nada, se fue instalando de a poco y ahora ya yo creo que espero que este año sea muchísimo mejor que los otros. Era algo que ya veníamos planteándonos, o sea, la idea era estirar. Sabíamos que el 2021 no iba a ser algo que pase así, que iba a volver toda la normalidad. Ya lo teníamos pensado. Entonces, más que nada, siempre fue, bueno, tratar de aguantar este año, la inversión y todo sea también para aguantar 2021. Y ahora, la verdad es que le está yendo mucho mejor y yo creo que está más instalado el bar, tiene así como un nombre, cierto reconocimiento entre el ambiente de la cerveza artesanal. Y a mí me pone muy, muy contenta. Y justo cuando hablábamos antes, te contaba que eh, cuando estábamos en las tratativas para ver qué hacíamos, si adquiríamos el negocio o no, por momentos nos daba un miedo, o sea, porque decíamos, o sea, yo había trabajado en un restaurante 4 meses y él no tenía ni idea lo que era un bar. Experiencia. Claro, nada, él solamente había hecho cerveza, pero no había tenido un bar. Ninguna administración, ninguna educación de cómo llevar un negocio. Exacto, y fue como, ¿dónde nos estamos metiendo? Por Dios. Hay que destacar Sí, que toda esta aventura, o sea, todo esto es parte de la aventura sí, de vivir en claro, un país por extranjero. supuesto. Bueno, ¿y cómo lograron cómo lograron triunfar o mantenerse a flote en medio de una pandemia en un país extranjero con otro idioma? Vaya, suena una historia tremenda. Y lo peor es que todo esto en 3 años, yo cada vez que lo pienso digo, es una locura, es un montón. Es muchísimo. Es una sobrecarga Claro, es de muchísimo. emociones. ¿Y cómo sobrevivimos? No sé, o sea, lo fuimos haciendo en realidad. Obviamente tienen un montón de altibajos todo esto. Yo lo estoy contando así como muy relajadamente, pero los meses que el bar estuvo abierto, que el bar estuvo cerrado por el COVID, fue como, ¿qué hacemos? Fue una locura, fue un error, no lo tendríamos que haber hecho. Después le va un poquito mejor y decís, no estábamos tan locos. Después de nuevo mal y es como, ay, no, no, no. Y esto es convivir con la. La incertidumbre. Exacto, aprender a convivir con la incertidumbre, que es algo que a mí me iba muy mal, convivir con la incertidumbre, y que a la fuerza tuve que aprender. Porque aparte yo, o sea, yo ya me dediqué como a ser freelance, a ser una profesión independiente, que va muy de la incertidumbre, es algo que lo tenés de cerca todos los días. Y además después mi novio también, o sea, mi pareja también, como que tiene muchas cosas lindas el ser independiente, pero también esto de a fin de mes, ¿qué va a pasar? ¿Llegamos o no? ¿Alcanzamos o no? Claro, ¿O me qué va a cierran pasar? los números, ¿no? Hay mucha incertidumbre, pero también muchas cosas lindas y sobre todo viene de la mano del reconocimiento, del poder ayudar, de encontrarte como en un lugar, encontrarte con personas que van con vos como en sintonía, ¿no? Él, por ejemplo,
conocía de las fábricas, pensaban que todas las fábricas portuguesas que hay acá de cerveza artesanal eran de portugueses, y en realidad no, había uno que es de Estados Unidos, otros que eran portugueses pero que se habían ido a vivir a Australia o a Nueva Zelanda, no me acuerdo, pero muchos años, y habían vuelto y se habían abierto su cervecería. Otros que eran de españoles, otros, y entonces otros ingleses. Entonces, como que el ambiente también es más diverso culturalmente como para poder aprender también de muchas cosas y tratar de ver que no es que sos un bicho raro en el ambiente de algún lugar, sino que podés compartir muchas más cosas En de este las que... caso de los restaurantes y Exacto. del turisteo. Como que es algo que compartís muchas más cosas, tenés muchas más cosas en común de las que vos pensaste. Y por lo menos, no sé, en otros, en otras ramas, yo creo que sí, pero en esta que él trabaja, que es, bueno, la cerveza artesanal y los bares y demás, son bastante comunicativos, solidarios, o sea, de ayudarse entre sí, de hacer eventos que puedan ser mejor para todos. Así que la verdad es que él encontró su lugar ahí, está muy bien y está muy contento. Y bueno, a ver, a ver en si este 2022 tiene el impacto y logramos ver el bar como nosotros nos lo imaginamos cuando empezó todo esto. Totalmente. Y están ahora establecidos y, bueno, por algún tiempo más lo estarán Sí, sí, ahí, sí. antes de su siguiente viaje. Exacto. Bueno, Laura, que viven y ya se han establecido en Portugal, cuéntame los choques culturales que has tenido con la cultura portuguesa. Tranquila, no para que te deporten, solamente unos comentarios. ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que no te ha agradado del todo? Que me ha gustado más, no, muchas cosas. A ver, algo que me encanta de Lisboa, obviamente, no es en todas las ciudades de portuguesas, pero algo que me encanta de esta ciudad es, primero, bueno, yo te contaba que vivía en Argentina a 27 kilómetros de la ciudad. Y como es, y tenía muchos amigos en la ciudad porque yo había estudiado ahí, trabajado y demás. Entonces, casi todos los días yo tenía como que viajar 2 horas en autobús hasta llegar y era algo que me cansaba. Y acá estoy, es una ciudad muy chiquita de 500.000 habitantes. La área metropolitana. Exacto, sí. Y estoy muy cerca de todo. Voy caminando o en bicicleta a cualquier lado. Estoy muy cerca del río, entonces me puedo ir al río a caminar. También estoy cerca del mar, o sea, me puedo tomar un tren y en 30 minutos estoy en el mar. Y eso es Mm. algo que a mí me encanta. La verdad, creo que es lo que más me fascina. Eso, los miradores, obviamente. Me acuerdo que una vez un chico me dice, no, pero los miradores, eso porque vos es la primera vez que venís a Europa y porque los miradores en casi todas las ciudades europeas hay algún mirador. Y que en Argentina, bueno, no me pasa, pero también porque, ¿quién manda poner una ciudad en 7 colinas? ¿Qué les pasa a esta gente? Se tenían que resguardar y bueno, pues las ponían acá en el lugar más hinchapelotas que podían, ¿no? Que esté ahí en medio de una colina, entonces todos tenemos que ir Pero subiendo ahora. también hay que comentar de que Argentina tiene muchas planicies. Y claro, la cordillera de los Andes, pero a la izquierda del país. Exacto, y además, por ejemplo, yo creo que, bueno, fui pocas veces, pero en Córdoba hay, o sea, en otras partes del país podés encontrar estas cosas de muchas subidas y bajadas, que una ciudad está en una colina, pero en Buenos Aires no. Buenos Aires es bastante plana, o sea, está al lado del océano, del río, del mar, o sea, es bastante plana. Y entonces a mí me pasaba que esto era un desafío, las colinas. Y al principio me quedaba sin aire, ahora no, soy una campeona, pero antes, al principio me quedaba sin aire para subir la colina. Y bueno, pero eso, o sea, es algo, no feo, es algo cansador, pero que después tiene su recompensa para ver la vista. Después de los portugueses, los veo, por momentos me cuesta descifrarlos, porque me pasa que muchas veces como que
no sé, o los veo como con el ceño fruncido o con cara así. Ah, como te había pasado con la señora del restaurante. Exacto, con una compañera que yo pensaba que ella hacía así y hablaba como muy gritando y qué sé yo, y yo pensaba que no me quería, que yo le caía mal. Me hablaba así como gritando, decía, y yo pensaba que tipo no le gustaba. Y resulta que un día que fui que tuve mi Franco, al otro día vuelvo y me dicen, no, ¿Qué ayer, quiere decir tener tu franco? Para los perdón, oyentes y para mí también. mi día libre. Ah, El ya, día de acuerdo. libre en Argentina se dice Franco. Acá se dice Ah, de acuerdo. folga, día de De folga, acuerdo. Gia de día de Folga. folga. Que de hecho es una canción, Día de Folga. Ah, ya lo voy a buscar en el internet. Entonces, cuando después de tener mi día libre, vuelvo al día siguiente y me dicen, no, porque ayer Sandra estuvo preocupada, pensó que te había pasado algo y le dijimos que no, que en realidad era tu día libre. Y me dice, sí, que te extrañó. Me extrañó, o sea, yo pensé que no me quería, no entiendo nada, chicos. Y me pasó varias veces después con algunas personas portuguesas, no con todos. Nada, con mi mejor amiga, desde el primer momento tuvimos buena relación, o sea, en ningún momento pensé que ella no me quería, pero bueno, con otras personas sí me pasó. Bueno, con mis vecinas, al principio son señoras, nada, de 80 años, y hay una señora que grita todo el tiempo. Ella siempre vivió acá y claro, se grita con los vecinos y qué sé yo, y yo a veces pienso que se está peleando a muerte. Y no, en realidad se están jodiendo, o sea, se están haciendo bromas, se están diciendo cualquier cosa, y yo no entendía, y no, y hasta que lo entendí, hasta que entendí que me quería, me causó mucha gracia. O sea, esta misma persona una vez estaba con una amiga que es francesa y viene y le pregunta, ay, ¿vos de dónde sos? Sea de Francia. Dice, ¿de Francia? Le hizo como gesto como de vómito. Y la chica se quedó así como, nunca me pasó, o sea, después cuando se fue esta señora, me dijo, nunca me pasó esto, nunca nadie me dijo como Francia, como cara de asco. No puedo creer. O sea, no. Pero yo creo que también tiene que ver con esto, de que es una generación más antigua. Pero después, Ajá. al día siguiente, viene esta vecina mía y me dice, ay, qué linda Laurita, me cayó tan bien. Y yo igual no entiendo nada. Y yo tampoco entiendo. O se arrepintió o algo está pasando. Y después me preguntaba por ella, le mandaba saludos. Ay, no, era muy bizarro. Yo digo, pero entonces, y qué sé yo, en este caso yo creo que es más una cuestión de generación de que la señora tiene 80 años que de ser portuguesa, honestamente. De acuerdo, de Es la acuerdo. impunidad de las personas mayores, yo creo que es, que puede decir cualquier cosa y se los perdonamos, o casi. ¿Lograste superar el problema de la nostalgia de la comida? No sé, ya ahora extrañas las francesiñas y no la milanesa de tu tía. ¿Sabés que todavía no comí francesiña? Ah, No. no. Y Imperdonable, ahora, ¿no? esta semana. No. Es que hay que tener estómago para comer una francesiña, porque después si lo googlean, la francesiña es muy pesada. Yo siempre tengo miedo que me caiga mal al estómago. Por eso todavía no comí una francesiña. Es lo único que me impide. Que sé que tengo que ir después con un antiácido o algo para después, porque si no la puedo llegar a pasar muy mal. Pero sí como bacalao à brás, como bifanas, como los pasteles de nata, por favor. O He sea, escuchado que son buenos, son no, espectaculares. son geniales. Son lo más rico de la pastelería. Bueno, tiene muchas cosas buenas la pastelería portuguesa, pero yo creo que el pastel de nata y el de pasteles de Belén, que es una pastelería, bueno, muy antigua acá, es una locura. Son muy ricos. Es algo que yo que yo creo que si me tengo que volver a Argentina mañana, es una de las cosas que voy a extrañar muchísimo, los pasteles de nata. O sea que voy a decir, ay, cómo me gustaría comerme unos pasteles con mate. Me encanta. Y porque en Argentina no tenemos algo tan parecido a eso, porque la nata es crema, pero no es crema pastelera, es un tipo de crema un poco más
liviana. Entonces Ya, es muy difícil que lo podamos conseguir en Argentina y es muy rico. así Y veo. sí, sí, sí. Y no, y las cosas de Argentina, y no. A ver, sí tengo, bueno, hay muchas tiendas acá donde se pueden conseguir algunos productos argentinos, entonces, bueno, muchas. ¿Extrañas los asados? Sí, sí, los asados se extrañan siempre. Ujú. Trato de conformarme con los churrascos, acá le dicen. Ah, lo equivalente a los churrascos Sí, pero ellos de lo hacen, Latinoamérica. sí, pero es como, en Argentina es un tipo de cocción diferente, porque en Argentina el asado, vos tenés o el costillar o un pedazo de carne más grande que se hace durante más tiempo con fuego lento. Entonces, la idea es que quede, eh, ay, qué rico, que quede jugoso, Concéntrate, claro, que concéntrate. la carne quede jugosa y demás. Y acá el churrasco, en realidad, lo hacen más tipo el bife, no sé, la chuleta, una cosa así, vuelta y vuelta, o sea, de un lado lo pasan, lo hacen grillado de un lado, del otro y ya está. A Mm, nosotros eso es rico, pero no tiene el mismo sabor. Yo no digo que una cosa sea mejor que otra, ¿eh? Es algo que aprendí que tipo para mí, o sea, no hay cosas mejores que otras, pero son ya, cosas, son diferentes, porque son diferentes maneras de pensar la cocción de la carne. Y sí, se extrañan los asados. me imagino, me imagino. ¿Y qué no te gusta de la cultura portuguesa? ¿Qué no me gusta? ¿O qué has tenido problema adaptándote? Hay algo que me gusta mucho y que a su vez también no me gusta, que es la tranquilidad de los portugueses. Ah, O sea, imagínense que yo vengo de Buenos Aires, donde los ritmos se van, o sea, es una ciudad muy enorme, agitada, me 3 millones imagino. de habitantes, o sea, todos van como todos apurados, un ritmo como acelerado, muy vertiginoso. Y acá cuando venís para acá, que es una ciudad más chiquita y todo, va todo más lento, es como que tiene otro ritmo. Y coincido, y siempre coincidimos con personas que vienen de otro lugar que decimos lo mismo, es como si tienen un ritmo propio, una parsimonia, que eso está buenísimo porque te obliga a vos a estar más tranquilo. Entonces, bajás un poco tus decibeles, pero a su vez, para otro tipo de cosas, tenés que ir a hacer un trámite y te comes como 3 horas de cola porque todo va lento. Entonces, bueno, Ah, vaya, sí, sí, perdés, es un va. país burocrático. Sí, sí. Entonces, eso tiene algo bueno, pero es algo que yo creo que es bueno, pero a su vez tiene su lado malo. Después algo que yo no termino que a mí por momentos también me gusta y lo valoro, pero por momentos es como, es que son muy austeros, que son ahorrativos, que cuidan mucho el dinero y entonces Ujú. por momentos pueden llegar a parecer tacaños, porque nada, no, es como que se quejan de que esto está muy caro, ay, no sé qué, y decís como, bueno, pero no pasa nada, tampoco. ¿Cómo le explicas a ellos del valor adicional que cuesta la cerveza artesanal? Claro, por ejemplo, entonces es como, bueno, pero por ejemplo, yo creo que eso también es algo muy cultural, que viene más de personas más grandes, de generaciones más grandes que de gente, no, de gente joven, y que de hecho es la gente joven la que es tal vez un poco más despreocupada, aunque sí, sigue siendo, tienen como este chip de ser ahorrativos y de ser austeros, pero son un poco más despreocupados que las generaciones más grandes. Para que quiero decir algo antes que me olvide que esto es un asco, es un asco. Ya. Voy a decir algo que es un asco, perdón, a mí no me gusta para nada y esto sí, hay olor a pis en las calles. Ah, no Sí, friegues. sí, 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 sí. Acá no sé si no es ilegal, yo no sé por qué no lo hago, pero es muy normal, también como hay muchos callejoncitos y muchas callecitas así chiquitas, que la gente que no se aguanta llegar a su casa vaya, se pise en la calle, que para mí es algo horrible. Entonces vas Vaya. por una callecita y de repente
¿qué es este olor? Y es como, ay, hay pis por todas partes, ves el chorrito ahí marcado y decís, ay, no, qué horror. Eso creo que es algo que a mí no, eso no me gusta. Pero bueno, no sé, yo no sé si es algo de Portugal, es algo de Europa, me parece que en otras partes de Europa también lo vi. Es algo muy natural. A mí, yo no puedo, chicos, pero no, eso es algo con lo que no puedo. Y después algo que sí me costó con mis amigos es un choque entre Argentina, entre mis costumbres argentinas y acá europeas, es el hecho de la espontaneidad. Por Mm, ejemplo, a mí me pasaba que un domingo a la tarde no tenía nada para hacer, llamaba a mi amiga y le decía, che, ¿estás en tu casa? ¿Puedo ir a tomar mates a tu casa? Sí, dale, vení. O, che, ¿ya viniste del trabajo? ¿Querés que salgamos a caminar? Sí, bueno, dale. Y lo hacías. claro, no, O sea, ellos... y ellos sí, a ver, puede llegar a pasar que en una de esas te respondan que sí, pero lo más probable es que si no les avisaste un día antes, hay muchas posibilidades de que te digan que no. Y entonces a mí esas, planifican con cierta anticipación, tal vez un sí, día o 2 días. sí, yo creo que, y ese tipo de planificación a mí un poco es como, sí es un tipo de choque. La espontaneidad esa que nosotros tenemos, me parece, te da hasta como más calor, ¿no? Como la cercanía humana, no sé por qué. Y ellos igual son muy, muy cálidos, o sea, mis amigos son los más lindos del mundo, pero igual este hecho de tener que planificar y eso a mí un poco, esto de perder la espontaneidad, pone cierta distancia que no es mala, pero la que no estoy acostumbrada. Y bueno, y yo igual, por ejemplo, un día a la tarde que no estoy haciendo nada, le pregunto a mis amigos a ver si alguno tiene algo para hacer, si tiene planes, si puede hacer algo. Pero es muy probable, hay altas posibilidades que si no lo planificaste te digan que no. Entonces eso es algo que todavía un poquito me cuesta. Ya, ya, ya. Bueno, sí es un tema que choca, Sí, ¿sabes? Impacta. Bueno, Sabrina, creo que hay un tema muy importante para hablar y esa es, obviamente, la razón por la que estamos aquí. sí. El podcast Pasaporte Extranjero. Primero, cuéntanos por qué surgió la idea de hacer un podcast o sea, y podcast puede ser simplemente el medio, pero ¿qué querías transmitir o qué surgió de comunicar a las personas mediante este programa? El podcast fue mutando, la idea del podcast fue mutando muchas veces. O sea, en realidad nace en cuanto a podcast y no como video, por ejemplo, porque nada, por mi formación me llevo mejor con todo lo que es audio. O sea, me parece que el podcast, la radio, todo lo que es sonoro, da mucho más para imaginar, o sea, te deja la puerta libre para que vos imagines lo que quieras. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho más. También estar al oído como tan cerca tuyo, da como cierta intimidad. No sé, me gusta más el formato. Y después Ya, que inicialmente, por ejemplo, el podcast lo empezamos a pensar con mi pareja en las primeras semanas de la cuarentena, de la pandemia, que iba a ser como una ficción sobre una pareja que se iba de viaje y demás, con cosas como una nuestras. audionovela. Sí, una audionovela, una audioficción, con cosas nuestras, pero no necesariamente. Y ahí hemos empezado a escribir, nos estaba ayudando un amigo de él que también es escritor y a ver cómo podíamos hacer, nos daba ejercicios como de escritura. Al final no terminó pasando y habíamos pensado para nombre de ese podcast, de esa ficción, Pasaporte Sellado. Y De acuerdo. cuando al final decido yo hacer el podcast, le pregunto a mi pareja, le digo, ¿te molesta mucho si uso el nombre? Porque está muy bueno. Y me dice, no, usalo, está bien, pero un pasaporte sellado era otro podcast ya se llama Pasaporte Sellado y dije, bueno, no, quiero que sea original. Y Pasaporte Extranjero me pareció una
que resumía bien lo que yo quería transmitir, que era justamente la experiencia de emigrar, de llegar a un lugar diferente del que vivís, un lugar que justamente, o sea, vos lo que tenés, lo que te identifica, es un pasaporte, un documento extranjero, que no es de ese lugar. Entonces me Ujú. pareció, me encantó el nombre y cuando va mudando el podcast, cuando va mudando, perdón, ahí ya me sale el portuñol, porque voy cambiando. Ah, Cuando va cambiando en este cambio que va sufriendo, esta metamorfosis que va sufriendo el podcast, empiezo a pensar en que, bueno, que quería contar más historias de migración, de personas que migran a otro lugar, cómo es su experiencia personal. Yo sentía que tenía algo que contar en el hecho de que así como yo sufrí tanto el desarraigo, el apego, que fue lo que más me costó superar, de estar lejos de mi familia, de que el primer año era como yo me costaba mucho disfrutar lo que me estaba pasando porque yo estaba con la mente todo el tiempo en Argentina. Es como estar con ujú. el cuerpo dividido prácticamente. Y entonces no, me pasaba que yo digo, quiero tratar de ayudar a alguien que si está pasando por lo mismo, no sienta que está loco o que está mal o que está deprimido, que sienta que es completamente normal, probablemente le vaya a pasar siempre, o sea que va a haber veces que lo haga sentir más mal, otras menos mal, pero que es muy probable que vaya aprendiendo y que nada, que se torne diferente toda esta dinámica. Si bien lo quería hacer desde mi perspectiva, también pensé en que si no era yo la que hablaba, que si eran otras personas, le iba a dar como un contexto mucho más amplio y contar mucho mejor de diferentes personas y que no pasaba solamente con el hecho de un argentino en otro lugar, sino que pasa lo mismo con un colombiano, pasa lo mismo con un italiano, pasa lo Una mismo con una... especie de universalidad de Exacto, yo quería, sentimientos. sí, eso es justamente lo que estaba buscando, es encontrar en todas estas experiencias qué es lo que nos hace común, qué las unifica, ¿no? Y eso que unifica es lo que seguramente va a ayudar a otras personas. Que alguien que escuche el programa diga, ah, mira, esta persona hizo esto de esta manera, tal vez yo lo puedo intentar, tal vez yo pueda crecer, hacerlo de esta manera. Y más que nada, el podcast va apuntado a la experiencia. No es un podcast donde se va a encontrar mucha información sobre documentación, sobre... Claro, no, eso lo consigues de una u otra forma en exacto. Internet. Hay un montón de blogs, hay un montón de información, o sea, hay muchísima información en Internet sobre todo lo que es documentación, pero nadie te cuenta lo de la experiencia, o sea, tengo un amigo que sufrió, o sea, el hecho de sentirse como ajeno a él durante casi 5 años en un lugar diferente. Y yo le decía, pero ¿por qué no te ibas? Y me decía, y bueno, es que, o sea, porque qué necesidad de sufrir tanto, hombre? ¿Qué le pasa? ¿Qué episodio es este para justamente enlazarlo en la descripción de este Es el episodio? primero, es el de Mauricio. Y Mau me decía como, muy bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba mal, mi familia, esto que no sé si es de los padres latinos o qué, la mamá le decía, pero él se fue a vivir a Estados Unidos, le costaba mucho por el idioma, le costaba por el trabajo, por la distancia, porque se fue a vivir desde Costa Rica, un ambiente cálido, a Wisconsin, a un lugar que tiene la mayor parte de los meses nieve y, o sea, hay frío y todo. Y dice que nada, la madre le decía, mirá, hijo, trabaja en Haití, trabajaba en una buena empresa, estaba haciendo una buena carrera. Y le decía, estás haciendo, si vos te querés venir, volvete. Pero el tema es que esta oportunidad que estás teniendo, no sabes cuándo la vas a volver a tener. Muchas otras personas estarían muy contentas de tener esta oportunidad que vos tenés y tal vez vos por miedo o por lo que sea, no la sabés aprovechar y qué sé yo. Y eso, todas esas cosas hizo que él siempre continuara.
Y nada, sacó una experiencia muy buena, ahora finalmente se vino Que la valora años después. Exacto, sí, pero en el momento, claro, él la pasaba mal y no se hizo amigos como no sé cuánto tiempo, o sea, por cuánto tiempo le costaba como entablar relaciones que fueran como duraderas. Es algo muy normal que pasa y vos a veces, a mí me pasó en el primer año que yo tenía amistades, pero que eran como muy superficiales, las veía yo. Y creo que recién cuando tomé la decisión de quedarme, empecé a conocer gente, o sea, más afín a mí, o sea, que era más parecida a mí, que con los que entablé una amistad más profunda, y personas que antes ya estaban en mi vida, que a partir de ahí fue como que se fue profundizando también la relación, la amistad, como que lo fui conociendo mejor y demás. Es como que si también vos estás como en un lado y en otro, como que tampoco te entregás del todo a la experiencia que estás viviendo, que Ah, son cosas que hasta que no las vivís y no las pasás, no te das cuenta. Y yo decía, si hay una persona que está en sus primeros meses y dice, ay, no me hago amigos, ay, me cuesta entablar amistad con, no sé, si se va a Alemania, que también es una cultura muy diferente, si se va a Alemania y no me puedo hacer amigo de ningún alemán, y bueno, tranquilo, o sea, tiene sus códigos diferentes, tiene sus cosas diferentes, no estás mal vos, no estás roto, no es que nadie te quiere, o sea, es lo importante, es el hecho de te estás yendo a otra parte en la que tal vez estás solo y que no te sientas solo. No sé, a mí mi intención siempre del podcast era comunicar esto, era tratar de que sea una red, una comunidad donde si alguien necesita ayuda, que le dé ideas y que pueda ayudar y saber eso, básicamente, que no está solo. claro, todo subjetivo, todo desde la perspectiva de tus Exacto, sí. invitados. Por ejemplo, bueno, el primer episodio es el de Mauricio, el segundo es el de César. César lo vivió, o sea, César es un chico colombiano que se fue a vivir a Argentina. Yo lo conocí en Argentina. Y César estudió en Argentina, así que fue a una residencia universitaria, se hizo un montón de amigos, el primer año ya había conocido no sé cuántos lugares de Argentina. No, él todo lo contrario, o sea, fue una cosa de tener su familia argentina, o sea, como su segunda familia argentina, y le encantó, Mm. y él lo vivió como con mucha alegría, él estaba que, uff, o sea, creo que en los momentos en los que se planteaba volver a Colombia, nada más era en el invierno, porque decía, no puedo creer este frío que hace, que tampoco el frío de Argentina, de Buenos Aires, no es una locura, pero claro, para él era un contraste muy grande. Y es interesante el contraste de estos dos episodios que mencionas, y así la gente puede ir tomando las lecciones para ellos mismos. Exacto. Wow, qué interesante. ¿Cuál es el futuro para el podcast? ¿Qué planeas hacer en los siguientes meses de contenido? Tal vez hayas planificado algo. El podcast como también es un proyecto muy personal, como no tiene esto de cumplir algún plazo, claro, Fecha exacto, límite. alguna fecha límite, me pasa que a veces yo lo tengo abandonado. Muchas personas que me dicen como, ¿y cuándo va a volver? ¿Cuándo va a haber segunda temporada? Estoy pensando en una segunda temporada del podcast. También trato de hacerlo como sin presión, porque si no lo disfruto, que siento que es una obligación, voy a terminar dejándolo porque no me gusta. O sea, yo tengo eso que si lo siento así como, hay algo que tenés que hacer, tenés que hacer, ya me empieza a generar ansiedad, no me termina. Yo no trabajo bien bajo presión, no me gusta. Correcto. Ahora tengo algunas propuestas y creo que voy a empezar a trabajar ya en la segunda temporada y probablemente en los próximos meses ya haya segunda temporada de Pasaporte Extranjero, que creo que va a ser así como entrevistas, como en la primera temporada, pero a su vez yo hasta ahora en Pasaporte Extranjero hablé poco de mi experiencia. Sí, tuve otras entrevistas, otras colaboraciones con otros podcasts, pero no conté de mi experiencia en mi podcast. Entonces dije, bueno, tal vez puedo ir hablando de ciertos temas y ir mezclando un poco un episodio, una entrevista, otro episodio
el diario de pasaporte extranjero, no sé, algo así, y ir generando contenidos diferentes también para que pueda mantenerse más en el tiempo, porque la verdad es que la producción, vos lo sabés, la producción de un podcast, siempre entrevistas y demás, toma más tiempo. requiere mucho tiempo. Sí, exacto. Sí, para asegurarse de que todo está rindiendo al 100% en su desempeño, uno tiene que asegurarse de un montón de detalles. Sobre todo en los episodios que hago solo Claro. yo, porque tengo que poner los efectos de sonido, tengo que asegurarme de tener buena dicción. Uy, es Sí. un enredo. Y también que sos un poco el Sí. hombre orquesta, ¿no? Porque estás en la producción, en la conducción, en la edición, En el claro, mercadeo. exacto. Entonces, y requiere mucho tiempo de un trabajo que, bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que por el momento es gratis, es libre. Entonces, bueno, es toda una decisión. Yo lo hago básicamente por esto, porque sinceramente tenía como una necesidad de compartir todo esto que me había pasado, que yo digo, yo la pasé no tan mal, pero la pasé como, tuve mis picos muy abajo, muy de cuestionarme qué hice, o sea, cómo me fui, que después tiene un montón de cosas hermosas, pero hay que pasar todos esos altos y bajos. Y yo digo, quiero tratar de ayudar a otra persona, que otra persona que esté pasando por lo mismo, por lo menos una, dos, tres, no sé, personas que estén pasando por lo mismo y que me digan, che, la verdad, gracias. Me hace sentir que no soy no sé, tan cuadrado, me hace sentir que no estoy tan solo, que no soy un raro. Eso me parece que es lo genial. Exacto, Gratificante, sí. totalmente. Oye, me acaba de surgir una duda justamente para terminar Sí. este tema. ¿Vivirías en otro país Ay, qué pregunta. y aprenderías Otro el idioma de este idioma. país? Creo que primero debería ver en qué país. Sí. Ahora que ya me fui de Argentina y que ya sé cómo es vivir en otro país, creo que ya sí estoy dispuesta como ir a probar a otro. Creo que igual, por ejemplo, ahora, pase lo que pase, Portugal va a ser una parte muy importante de mí. O sea, Ujú. me hice como mi familia portuguesa ya, como con mis vecinas, con mis amigos y demás. Es como, Y con las que te exacto, sí, sí, con gritaban. estas mismas vecinas, que son divinas, cuando las conoces son hermosas, o sea, son como mis abuelitas portuguesas, las amo, pero, pero bueno, yo creo que sí, una vez ya que emigraste un poco, que sabes que tipo tu identidad, y eso también es algo que surge en el podcast, que tu identidad puede ir mutando y forma parte de un montón de cosas, de un montón de lugares, del lugar que vos quieras O ser. vas extrayendo fragmentos de culturas de otros países y le vas añadiendo a tu Exacto, personalidad. tu valor agregado, digamos, que es, o sea, vos en el lugar nuevo en el que estás, que seas diferente es un valor agregado. Nunca, o sea, nunca debería ser menos. En algunas partes lo es, pero debería ser un valor agregado porque tenés una mirada completamente diferente. Y a su vez, si vos vas viviendo, y pasa lo mismo con los viajes, cuanto más viajas, más bagaje cultural te haces y más posibilidades también tenés para resolver en tu día a día, porque aunque quieras o no, toda esa información te cambia y te moldea de una forma que hasta que no necesitas esa herramienta, esas herramientas no te das cuenta de lo que tenés. Y es muy valioso en realidad. Ah, mira vos, qué simpático. Wow, qué simpática conversación que hemos tenido el día de hoy, Sabrina. Más de una vez me has dejado sin palabras. Ay, qué emoción. Esa es porque hablo mucho también. Nada que ver, o un poquito, no, mentira. O un poquito tal vez. No, pero ahora sí viene la pregunta sorpresa que no te lo hice antes Ok, de nuestra conversación sí. anterior. Si tuvieras un cofre o un baúl y pudieras meter cosas, escritos o fragmentos de tu vida, Ujú. cerrarlo, enterrarlo, para que después de
de aquí en 500 años personas lo encuentren, desentierren y descubran quién fue Sabrina Rojas, Ujú. ¿qué te gustaría meter en este baúl? ¿Qué quisieras transmitir a estas personas que todavía no han nacido? Ok. ¿Sabes qué? Eso me lo auto hago mucho. Me escribo cartas desde Ujú. de la Sabri del pasado para la Sabri del futuro. Ah, Aunque no sean cosas que yo aplico, ¿no? Como, o no, no vale eso. es libre. Ok. Eres libre de decir qué es lo que quieres que personas del Del futuro futuro vean. sepan de ti. Puede ser de tu vida, puede ser de tus viajes, puede ser que metas el podcast ahí dentro, fotos de tu viaje. ¿Qué es lo que qué quieres transmitir de que quién fue Sabrina ¿Quién fue Rojas? Sabrina Rojas? Fue una chica que nació en Argentina, pero que después descubrió que vivir en otros lugares no es tan grave como pensaba, que de hecho abre mucho la cabeza vivir en otros lugares y que si alguien puede hacerlo, que lo haga, que no tenga miedo. Me gustaría transmitir que no hay decisiones erróneas, que las decisiones son siempre en un momento y en un lugar para otras cosas. Es algo que trato de recordármelo mucho todo el tiempo. Cada vez que digo, ay, me parece que no, no importa. Que todo tiene su tiempo y todo lleva su tiempo. Eso, que todo lleva su tiempo, que todo es necesario que decante, que lo entiendas y que todo se entiende mirando en retrospectiva. Muchas veces en el momento no se logra entender la situación, pero lo lindo es cuando mirás para atrás y decís, ah, con Por razón, eso ha sido. exacto. Hasta hace poco pensaba que ser valiente es hacer las cosas a pesar del miedo. Estoy leyendo un libro que se llama Indomable y que también ¿Escrito por quién? por Glennon Doyle, sí, Glennon Doyle. Ok. Y en realidad me parece que, a ver, es un libro de crecimiento personal. Yo sé que a muchas personas es como, ay, crecimiento personal no les gusta tanto. A mí me encanta. Entonces, bueno, leo mucho de eso. Y descubrí que también ser valiente significa tener la fuerza de seguir siendo uno mismo a pesar del entorno, a pesar que el entorno lo obligue a cambiar, a no ser una persona que, o sea, la persona que cree que es o las decisiones que creen que es lo mejor, nada, eso, que ser valiente no significa siempre actuar a pesar del miedo, sino también es respetarse lo que el cuerpo, lo que la mente, lo que la tranquilidad de uno lo hace sentir mejor y lo hace sentir que está tranquilo con uno mismo. Es eso, es el hecho de tratar de respetarse y de saber cuándo parar y cuándo avanzar y saber cuándo el potencial de uno puede exigirse un poquito más y hasta cuándo mejor no es para mí, esta no es mi lucha, esto ya no está en las cosas que yo quiero. Creo que esas son un poco de las cosas que quiero. Tal vez en el baúl le meterías este Este libro o libro, tal vez una redacción o lo que aprendiste de este exacto. libro. Podría ser. Sí, eso más que nada, porque después el libro habla de muchas cosas, pero esto es solamente un relato, por ejemplo. Y sí, que ser valiente no es actuar a pesar del miedo, sino que ser valiente es ser consciente y respetarse uno mismo de las decisiones que quiere tomar a pesar de lo que el entorno pueda llegar a decir, a pesar de lo que pueda significar romper con todo eso. Eso, las culturas, y bueno, y que soy una argentina que habla mucho, y no mucho más, que sepan eso. Fantástico, mi estimada Sabrina. Seguramente querrán oír tu podcast. Así que, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde pueden encontrar el podcast? Tal vez tienes una cuenta en redes sociales o página web Sí, del del podcast. podcast tiene solamente un perfil de Instagram que es @pasaporte extranjero. Ahí tienen el link a los episodios, a todos los episodios. Espero que si escuchan esto y ya hay temporada 2, mucho mejor, genial.
Bueno, ahí me pueden escribir si hay alguien que está pasando por esto que yo contaba, de la migración, y me quieren escribir y pueden hacerlo a Pasaporte Extranjero. Soy Sabri Rojas también, que es mi Instagram personal, pero Pasaporte Extranjero, ahí podemos comunicarnos entre todos y armar una linda comunidad. Y nada, eso, que si están pasando esto, que si se sienten identificados con todo lo que conté, con los altos y bajos dentro de una migración, que no están solos y que les mando un beso enorme, muchas fuerzas y que no son los únicos. Perfecto, te agradezco enormemente por esta conversación, estuvo genial. Espero vernos en algún momento nuevamente. Seguro. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!